¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un programa más de nuestro canal, aquí en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, nuestro canal CEDH TV Durango. Los saluda con gusto Anaí Selene León Ceballos, parte del equipo de aquí de la comisión. Y pues tenemos hoy el día de hoy un gran tema. Vamos a hablar del feminicidio en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Vamos a estar platicando con dos personas expertas en el tema, de lucha, de activismo y sobre todo interesadas en que a las mujeres y a todas las niñas aquí en nuestro país pues no se nos violente. Me voy a permitir presentarlas. Vamos de este lado a presentar a nuestra amiga Selene Name Soto. Gracias. ¿Cómo estás? Aquí al pie del cañón. Muchísimas siempre. Gracias por estar con nosotros. Por la invitación. Para nosotros es muy importante que estés aquí con nosotros. Ella es presidenta de Nosotros Durango AC. Y pues también nos acompaña de este lado, licenciada, muchísimas gracias por estar Buenas aquí tardes. presente. Es sí, gracias por la invitación. María de Jesús Ramírez Meléndez, ella es directora de Integración Inmediata de la Fiscalía General del Estado de Durango. Y pues vamos a ver estas dos perspectivas, ¿verdad? Desde una perspectiva jurídica y de una perspectiva de activismo jurídico, porque eso es lo que se hace aquí por parte del trabajo de Selene. Entonces, vamos a ir tocando un tema que... Pues feminicidio es un tema que pocas personas quieren hablar, es un tema del que pocas personas pues se sientan y platican de él por lo complicado es, por lo complejo y por pues tan lastimoso que es para nuestra sociedad, ¿verdad? Vamos a tratar de sacar algunas dudas jurídicas entre la diferencia entre homicidio y feminicidio. Es muy importante que como sociedad nos cultivemos y sepamos la diferencia entre estos dos delitos. ¿Por qué? Porque el principal enemigo de la violencia, siempre se ha dicho, su servidora lo sostiene, es la normalización de esta. Entonces tenemos que visibilizar qué es el feminicidio, cuál es su diferencia con otros delitos, cuál es su pena, por qué surgen este tipo de casos, cómo es que podemos llegar a encontrar personas como Selene que nos van a ayudar en este camino tan difícil, ¿verdad? Y pues para ello vamos a iniciar con la parte jurídica por parte de la Fiscalía. Licenciada, si nos puede ilustrar. Sí, adelante. Gracias. Primeramente, como lo marca la diferencia, el homicidio es el que priva de la vida a otra persona, ¿sí? Ese es lo que viene siendo el homicidio. Conforme el homicidio es cuando también le afecta una lesión a algún órgano. Y aparte, como lo marca en sus artículos del 133 al 139 del Código Penal, ¿sí? Las penalidades son tanto de 20 a 50 años de prisión. Hay por cuando son sus agravantes. El feminicidio es cuando privan de la vida a una mujer, ¿sí? Su penalidad es alta, ya que viene siendo como lo marca de 40 a 60 años de prisión. Sí, hay circunstancias que lo marcan a razón de género, lo que viene siendo las circunstancias en razón de género, como lo marca de su artículo 147 del Código Penal, a 147 bis, que es el que habla de lo que es feminicidio, a quien privan de la vida a una mujer. En las circunstancias, el primero es el cuerpo de la víctima, que presenta signos de violencia sexual, como lo hemos sabido y ha sucedido, que a veces violan a la mujer y después causan la muerte a la misma. Eso es lo que quiere decir. Como lo marcan las siguientes circunstancias en el código, en sus fracciones. También en el cuerpo de la víctima presenta lesiones infamantes o degradantes o mutilaciones, ya que tiene golpes en su cuerpo, le dañan sus senos. Eso es lo que quiere decir también las circunstancias de razón de género. También lo que marca que existan antecedentes o datos de prueba que acrediten que el sujeto activo ha cometido amenazas, ¿sí? Que con tiempo, como lo marca, de que dice que, por ejemplo, conocen a una persona y la está amenazando constantemente de que regrese con ella, de que tiene una relación a veces nada más de amistad, y empiezan a molestar a la víctima, que es mujer,
y al momento por el machismo del hombre o que no logra su objetivo, y es cuando sucede lo que estamos hablando, que viene siendo el feminicidio. ¿Sí? Otro de las fracciones es el cuerpo de la víctima sea expuesto, depositado, ocultado o enterrado en algún lugar público. Ya ve cómo ha sucedido que el cuerpo lo encuentran ya sea enterrado, eso quiere decirlo, en una cajuela, eso es lo que marca en un lugar público, ¿sí? Pero ya la asesinan en un lugar y van y la depositan en otro, ¿sí? Eso es lo que le va generando y son las circunstancias y para poder integrar conforme los datos de prueba para poderla llevar a cabo. También señala que aparte de la víctima haya sido incomunicada, a veces las privan de su libertad, ¿sí? Y ellos mismos a veces avisan o ahí la dejan, pero ya le causaron daño, a veces ya las encuentran heridas y fallece después la víctima. Sí, eso es lo que va marcando cada una de las circunstancias. Que entre la víctima y el sujeto activo hoy existe una relación de parentesco, ya sea de consanguinidad, afinidad, que hayan sido en un matrimonio, que hayan sido novios. Es lo que, volvemos a lo mismo, todo marca lo mismo, lo que viene siendo por el machismo del hombre, que hay veces que los deja la esposa, la novia, y ellos sienten todavía que son de su propiedad, ¿sí? Y es cuando van y molestan a la víctima, no les parece que ellas ya no quieran regresar con ellos o que ella haya iniciado una nueva relación. Todas esas circunstancias les molesta y es cuando dañan a la víctima, ¿sí? Es de lo que habla conforme el feminicidio en el Código Penal en su artículo 147 bis, porque también sucede que vamos a retomar la historia, que conforme lo que se va dando desde 1950, donde hay una tesis de un amparo, donde señala que la mujer, si es adúltera, el marido puede, en aquel entonces si la golpeaba o la asesinaba, era normal porque era de su propiedad y estaban dañando la imagen y estaban dañando lo que viene siendo la dignidad del hombre, ¿sí? Antes era muy arraigada y volvemos a lo mismo, son costumbres que vienen y que viene el machismo, vienen las costumbres de que la mujer al momento que se casaba era de su propiedad, ¿sí? La mujer nada más tenía que estar al pendiente de los hijos, al pendiente del esposo, de la casa, de tener todo en orden, y el hombre podía hacer lo que él quisiera, ¿sí? Y eso no era algo normal que la mujer fuera a hacer algo y que no supiera el hombre. Y piensan en estos tiempos, si la mujer, por ejemplo, ella es muy independiente, todo lo ven mal, ¿sí? Así como las definiciones que van marcando, como dicen, que si dicen que el hombre, un ejemplo, zorro, pues es una persona astuta, el hombre es inteligente, pero en cambio si le dicen zorra a una mujer, ¿por qué quiere decir que es de lo peor? ¿Sí? Son los estereotipos que van dando, ¿sí? Y de ahí abarca el que a uno como mujer, la imagen de uno es lo que lo daña, tanto en sociedad, tanto en la vida cotidiana, con su pareja, que todo les molesta y si hay algo que hace la víctima lo ve mal el hombre, y fue con lo que pasa del feminicidio. Así es. No sé si me expliqué conforme lo que vamos hablando. Claro que sí, nos queda claro que la parte del delito de homicidio va dirigido a la privación de la vida de cualquier persona. De cualquier persona. ¿Sí? Pero el feminicidio se caracteriza por ser un delito direccionado a mujeres. Así es. Que atenta contra la dignidad de la mujer y que, como vimos, el Código Penal establece que puede haber ciertas circunstancias
que lamentablemente es tan doloroso el feminicidio en nuestro país y en cualquier parte del mundo, porque va acompañado siempre de otro delito, ¿sí? Como decía la licenciada, bien dicho, pues muchas veces primero comienza con un delito, como es la violación, como es la privación de la libertad, y después termina en feminicidio, ¿verdad? Entonces, aquí es cuando jurídicamente las personas se confunden, ¿verdad? Entre eso, ¿es violación o es feminicidio? Espérate, el objetivo principal del homicidio es visibilizar las circunstancias, visibilizar que la dignidad de la mujer no fue respetada, y si bien es cierto, comenzó como un delito de violación, esto termina en feminicidio por el grado de ejecución. Porque es directamente, por razón de género, a una mujer. Así es. ¿Sí? Sí. Efectivamente, en razón de género a una mujer, y algo muy importante que yo quisiera señalar y que tal vez es algo que nos puedes tú ayudar, Selene, es que la gente también no tiene clara esta parte de que a las mujeres, oye, pero también a las niñas, oye, pero también a las mujeres trans, ¿verdad? Esta parte que tenemos que visibilizar y que tenemos que dejar claro que el feminicidio va para niñas, para mujeres, adultas, ¿sí? Mujeres trans, porque dice el Código Penal, es en razón del género con el que se identifica la persona. Así es, bueno, pues dentro de ese contexto precisamente de violencia, de feminicidios hacia la comunidad LGBTQI+, pues estamos las mujeres bisexuales, las mujeres lesbianas, las mujeres transgénero, las mujeres transexuales, ¿no? Que según la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, en específico, en el caso de las chicas trans, pues se dice feminicidio transfóbico, cuando es por razón de género, precisamente para este género en específico. Y en el caso de chicas bisexuales, pues se les dice feminicidio bifóbico. De chicas lesbianas, pues es feminicidio lésbico, ¿no? Por lesbofobia. Entonces, bueno, ahorita ya hay unas nuevas reformas. Se ha ampliado muchísimo las jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vemos que ya se incluye la comunidad LGBTQI+. De hecho, el que se juzgue con perspectiva de género ya nos marca nuestra Constitución y nuestras leyes, que también debe de haber un abanico integrando a nuestras poblaciones, ¿no? También. Claro. Entonces, como bien lo dices tú, no podemos dejar de lado porque seguimos siendo mujeres. Y obviamente por nuestra cuestión de género también seguimos estando en una situación de vulnerabilidad. Así es. Hay 72 iniciativas que se han promovido en el Congreso de la Unión para que precisamente se juzgue con perspectiva de género, ¿no? Y esto en síntesis pues quiere decir que un ministerio público, pues si es hombre y en este caso va la víctima, la mujer, la niña, él tiene que ponerse en los zapatos de la víctima, ¿no? Porque, y también aquí creo que es muy importante resaltar que las leyes en sí, perdón, que las leyes en sí, pues las podemos promover, en este caso las mujeres, creo que cuenta mucho más, porque realmente nosotros estamos viviendo, palpando, sintiendo lo que es realmente la violencia de género, ¿no? Pues en el caso de niñas, pues bueno, ¿qué te puedo decir? Yo he tenido casos terribles, casos muy fuertes. Tú sabes que yo me apasiono con los casos. Me recuerda mucho el caso de la niña Lupita, que pues lamentablemente fue encontrada en el desagüe de una presa en un poblado allá en Poanas, que pues bueno, llevaban días buscándola y no se la encontraba. Y pues es dificilísimo a veces hacer los acompañamientos, porque uno como defensora de los derechos humanos muchas veces pues nos quebramos, ¿no? Nos quebramos entre la situación y sin embargo pues tenemos que tener esa resiliencia y esa fortaleza para poder ir de la mano con las víctimas. En estos 16 años que yo llevo como defensora de los derechos humanos, ahora lo puedo decir y a lo mejor alguna compañera feminista o a lo mejor alguien de sociedad civil me puede criticar, pero ahora realmente lo puedo decir con toda claridad. Esta fiscalía sí nos ha permitido avanzar en nuestros casos. Digo, la LIC Mari, mis respetos, ella siempre tiene atención con nosotros, siempre hay puertas abiertas.
que es muy importante, ¿no? Porque pues con la anterior administración, la verdad, yo sufrí mucha violencia de género. Ahora sí que en razón de género, por ser una mujer no solo defensora de los derechos humanos, sino una mujer lesbiana, ¿no? Entonces, pues de repente también hay esas fricciones, y a veces yo digo, ¿no? Y me dicen las compas feministas, es que no digas eso, no traigas ese discurso. No, a veces entre mujeres somos mucho más violentas, ¿no? Porque pues todas hemos pasado por esa violencia, ¿no? Y que es a veces más fuerte y más grave cuando está en tu contexto, en tu primer contacto, ¿no? Y hablemos también en caso de lo laboral. Claro. ¿Verdad? Entonces, pues hay que decirlo, ¿no? Hay que decirlo que también existe la violencia entre nosotras, pero pues lamentablemente ahorita el feminicidio, la violencia de género en sí, que ejercen los varones, los machos, en sí nos ha rebasado. Digo, tenemos en este país 11 feminicidios todos los días, que qué lamentable es, y que pues estamos hablando de 3, 4 años que han aumentado, ¿no? Tengo compas feministas en Ciudad de México que me dicen, Selene, tú no sabes lo que es vivir en esta ciudad monstruo, porque tú sales de tu casa y no sabes realmente si vas a regresar. O sea, a ese grado. Y más cuando eres una defensora de los derechos humanos de las mujeres, ¿no? Estás constantemente pues en peligro latente, ¿no? Expuesta. Estás completamente expuesta y sin embargo pues hemos corrido esos riesgos. Digo, vemos los casos de la señora Irinea Buendía, mis respetos, que tanto ella como la maestra Norma Ester han sido mis ejemplos a seguir. Yo he aprendido muchísimo de su lucha. Y ve la sentencia de Mariana Lima Buendía, ¿no? Todo lo que ha generado, todos estos cambios, a partir precisamente de que ella pierde a su hija y ella asume la responsabilidad del activismo desde su propia trinchera para ir en búsqueda de esa justicia por su hija, ¿no? Claro. Y ve todo lo que nos ha generado, ¿no? Mis respetos también para la maestra Norma Ester, que son para mí unos íconos y son una admiración tremenda, a la cual yo aprendo día a día, como también aprendo de de personas como la licenciada Mari, como las personas, yo siempre lo he dicho, tenemos que tener unas autoridades que no solo juzguen con perspectiva de género, sino también con perspectiva humana, de Exacto. Derechos humanos. De derechos humanos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque entonces no estamos viendo el transitar por una real justicia, ¿sí? Porque es muy importante que tengan esa sensibilización, porque muchas veces, por ejemplo, en la sociedad decimos, estamos a veces como con los médicos, ¿no? Que pierden esa sensibilidad por las personas que van padeciendo algún mal, o por una persona que se está debatiendo entre la vida y la muerte, ¿no? Entonces, es muy importante que cuenten con mucha sensibilización, pero sobre todo también que se juzgue con perspectiva en derechos humanos. Nosotros ahorita ya estamos trabajando también para que estos protocolos, para juzgar precisamente con perspectiva no solo de género, sino también de derechos humanos a comunidad LGBT, se trabaje ya. El maestro Víctor Macías ya nos recibió, ya tuvimos un primer contacto. Estamos haciendo una estructura porque sabemos que vienen unos protocolos a nivel federal, pero que en específico de Durango pues se tiene que adecuar, ¿no? No es lo mismo, no es el mismo contexto hablar de un Durango, hablar un Ciudad de México, hablar un Guadalajara, un Monterrey, ¿no? Entonces tiene que haber una estructura muy específica en cuanto a lo que es nuestra región. Entonces, yo la verdad estoy muy contenta de que realmente vayamos transitando con nuestros casos, y no solo en específico de lo que es violencia de género, hablando a niñas y mujeres, sino también en comunidad LGBTQI+. Claro, excelente. Sí, pues es lo que marca la perspectiva de género, que es en virtud de las condiciones de una persona. Así es. Y en cambio el feminicidio es conforme a la violencia que viene siendo que un hombre mata a una mujer por ser mujer. ¿Sí? Eso es lo que diferencia conforme por el género y el feminicidio, ¿verdad? Porque la mujer es vulnerable desde el principio, porque la mujer, en primer lugar, no es la misma fuerza, hay ventaja por el hecho de que el hombre
tiene más fuerza que uno de mujer. Exacto. Sí, y es vulnerable desde ese momento que la empieza a agredir. Y hay mujeres por el miedo del temor que le tiene al hombre, no denuncian desde el principio. Así es. Ese es también un grave problema. Y es muy importante comentar que es tan importante la denuncia, porque a veces no queremos denunciar ese acoso que recibimos en la escuela, ese acoso que recibimos en la calle constante, ese acoso que recibimos en el camión o en la parada del camión, ¿verdad? O ese acoso que se nos hace tan normalizado, el hecho de que mi novio lo corté o mi pareja la corté y no aceptó ese rompimiento y entonces me sigue acosando, ¿verdad? Entonces no voy y presento esa denuncia. ¿Por qué? Porque digo, pues ¿para qué? No tiene caso, ¿verdad? Pero el hecho de presentar ese tipo de denuncias nos va dando también un parámetro del contexto, ¿verdad? Y es que hay veces llega a pasar cambia alguna situación, ¿verdad? El mismo código lo establece, dice, bueno, si ya hubo un antecedente de una denuncia de la presunción de que hubo un acoso, un hostigamiento, ¿verdad? Entonces, pues ya queda ahora que si bien es cierto la persona privada de la vida es una mujer, con esta denuncia indudablemente es un feminicidio. Así es. Entonces es importante visibilizar esta parte y lo que dices tú, Selene, me encanta que lo dejes muy claro. Una perspectiva de derechos humanos. Creo que antes de hablar de protocolos con perspectiva de cualquier naturaleza, todas las personas debemos de tener estas gafas y esta perspectiva de derechos humanos. ¿Por qué? Porque eso nos habla de que conocemos, entendemos la igualdad, de que sabemos lo que es ser tolerantes, de respetar al otro y de creer que el otro tiene los mismos derechos que yo y al momento de creer, de saberlo, respetarlos, ¿verdad? Y eso habla una perspectiva y es la base de todo, ¿verdad? Todo servidor público debemos de tener esta perspectiva y esto nos va a ayudar a poder ejecutar estos protocolos, a poder aterrizarlos, como tú bien lo dices, Elena, el hecho de que estén creados en un contexto distinto al de nosotros, pues bueno, vamos sí a tomar lo bueno de estos, pero vamos aterrizándolo a nuestra realidad, vamos viendo por qué las mujeres están siendo asesinadas aquí en nuestro contexto, quiénes son los victimarios, y pues algo que también decía Selene muy claro, ¿verdad? Los victimarios no solamente son los hombres. Lamentablemente, ¿verdad? Bueno, yo sí he tenido varias experiencias, ¿no? En cuanto a lo que ha sido violencia de género en iguales, se puede decir. O sea, de una mujer a otra mujer. Y sí implica mucho precisamente el tema de mi orientación sexual, ¿no? Esa intolerancia, esa falta de respeto de que todavía nos cuesta entender que en un mismo espacio, en una misma comunidad, existimos todos. Claro. Y cabemos todos. Así es. Si nos respetamos desde allí, primero es el respeto, yo siempre lo he dicho. Yo no le apuesto tanto a lo que es tolerancia, porque tolerancia es, pues, te tengo que aguantar, pero no porque yo quiera, no. Creo que todo es en base al respeto. Sí, de allí nace todo. Y el precisamente tener la conciencia de que estamos dentro de una misma comunidad y que convivimos en una misma comunidad todos los días. Exacto. Y que todas, todos y todes estamos en cualquier trinchera. Y que tanto tú aportas a nuestra sociedad como aporto yo, como aportan la Big Mari, como puede aportar cualquiera de nosotros, ¿no? Y que pues todos en específico como seres humanos de ahí parte todo. Así es. Independientemente de las etiquetas, de los colores, todos somos seres humanos. Efectivamente. Y en ese transitar como ser humano, pues yo tengo toda la libertad como la tienes tú, como la tiene la Ligmar, ¿no? Y pues más que nada creo que también es hacer conciencia, pero lamentablemente también desde dentro de nuestras mismas familias, que es de donde muchas veces empieza la violencia, ¿no? Así es. Que es lamentable. Y toda esa LGBTI-fobia muchas veces se desarrolla a partir de la ignorancia, ¿no? Así es. De cuando una madre rechaza a una niña, a un niño o uno de sus hijos, sus hijas, precisamente porque ya está viendo esa tendencia de que trae una orientación, una identidad de género o una expresión de género diferente a la heterosexual, ¿no? Creo que es por lo contrario, porque ahí es donde se tiene que empezar a cuerpar.
Así. ¿no? Porque ya tenemos suficiente violencia allá afuera. Sí. Entonces la estamos viviendo latente aquí dentro. ¿A qué nos arrojan nuestra familia hacia afuera, no? Pues que son las costumbres. Exacto. ¿Sí? Son los estereotipos, como estábamos comentando hace rato. Son los estereotipos de cómo somos, como en cada familia nos han enseñado, ¿sí? Nos enseñan primeramente a respetar a los demás, a respetar a las personas mayores. Habemos familias que uno acepta, como lo acaba de decir la Liselene, ¿sí? Tenemos que respetar a las personas en lo que son, ¿sí? Y todos tratarlos por iguales. Efectivamente. ¿Sí? Yo quiero en este momento decir de que ojalá con invitemos a las mujeres a denunciar que denuncien cualquier violencia hacia ellas, ¿sí? Que no se queden calladas por el miedo al novio, el esposo, de que me va a matar, me va a decir algo, no, porque se detienen y ahí es cuando pasa lo más grave. Así es. Sí. ¿Cuántos casos van registrados en este año por parte de la Fiscalía? Son 6 en la capital, 1 foráneo y 2 en la laguna. 9 en total. Sí. Así es. Así es. Sí, pues son bastantes, deberíamos de estar en ceros, ¿verdad? Así es. Y los que no se denuncian Tratamos, es lo que estamos sí, diciendo. Pero es precisamente eso, ¿no? El hecho de que desde la integración de las carpetas, y no me dejará mentir la Ligmari, precisamente desde que la integración de la carpeta, cómo va integrada, cómo lleva las agravantes. Realmente sí se están tipificando los delitos, ¿sí? Porque acuérdate que en la anterior administración pues nada más le daban vueltas y vueltas y ni siquiera se tipificaba tampoco lo que es el feminicidio grave tentativa, que yo orgullosamente digo que yo fui la promovente, ¿no? Entonces, es eso. Muchas veces por eso las víctimas no denuncian, porque no creen en la justicia. Claro. No creen en las autoridades. Entonces yo al contrario, les digo, ¿saben qué? Tenemos que denunciar. Y a partir de la denuncia nosotros podemos empujar, podemos avanzar. Porque si realmente no hay una denuncia como tal, obviamente no va a haber esa procuración, esa búsqueda de la justicia, ¿verdad? Sí, disculpe que le interrumpe. Es que también usted se ha dado cuenta, Selene, que hay mujeres que denuncian, pero ya no le dan seguimiento, porque dicen, es que no, ya va a cambiar, ya hablé con él y va a cambiar. Sí, sí, el otro día yo hablé con una, mire señora, no, es que va a tomar terapias, vamos a tomar terapias y ya no quiero nada. No, señora, es que déle seguimiento, señora. Mire, déjela integrada, señora, porque yo misma les he hablado. ¿Sí? Así es. Yo soy agente del Ministerio Público y salvaguardo los derechos de mi víctima. Y yo les marco y les digo, es que dele seguimiento. Tal vez me esté oyendo la señora. Dice, no, es que ya va a tomar terapias y voy a regresar con él. Ahí es donde empezamos. ¿Qué piensa que va a cambiar? Por eso es tan difícil el activismo en materia de derechos humanos, sí, ¿verdad? Sí. Es tan difícil el acompañamiento que tenemos que hacer como Comisión de Derechos Humanos, como nosotros, como Fiscalía General del Estado. Sí, es muy difícil el acompañar a una víctima y respetar las decisiones que ella va tomando dentro del proceso de la investigación. Sí, ¿verdad? y nuestra fiscal está muy pendiente de sus centros. Está muy pendiente de cada de las víctimas, ¿sí? La maestra siempre está al pendiente de cada una de las denuncias. Así es muy inteligente, ella está al pendiente de cada una de las personas atentas conforme la violencia, pero hay veces que la víctima no le da seguimiento a su denuncia. Desgraciadamente, pero tratamos a todas, es el mismo trato y salvaguardar sus derechos a cada una. Y la parte importante de la prescripción del delito, también comentarlo, ¿verdad? El feminicidio es un delito
Que no, imprescriptible. así es. Sí. No prescribe. Es. Por el grado de cuestión de la que se trata, ¿verdad? Entonces, la penalidad. Exactamente, ya nos hablaba usted de la pena. Sí. Es una pena, se dispara mucho entre lo que es un homicidio y es un del feminicidio. Y aquí es donde entra esta parte de la defensa, que también existe una defensa para aquellas personas que son señaladas por el delito de feminicidio, pero una defensa ética. Sería muy importante que nosotros también, como promotores y defensores de derechos humanos, habláramos de la importancia de que el abogado, la abogada, que quien defiende a una persona que es señalada por un delito como el feminicidio, sea ético, ¿verdad? Y que no busque esas trabas o esas lagunas que hay en nuestras leyes para poder llevarlo a feminicidio, de feminicidio a homicidio, ¿verdad? Entonces, por eso ahí es tan importante el acompañamiento que nos has hecho. Los cuantos casos no nos has contado que has redireccionado, ¿verdad? Y a ver, espérese, esto no es homicidio. Sí, no, y fíjate que es algo muy importante también que los defensores, en este caso también los abogados de oficio, estén bien capacitados sobre el tema de lo que es perspectiva de género. Claro. ¿Sí? Y perspectiva en derechos humanos, porque por ahí precisamente se nos puede ir ese proceso. Claro. ¿No? Se nos puede ir de las manos esa procuración de justicia para que realmente se aplique, valga la redundancia, una real justicia. Y la sensibilidad. Exacto. Es que pareciera que nosotros ya hemos avanzado en el tema de derechos humanos y mucha gente puede decir, ahí hemos avanzado un tanto en materia de derechos humanos respecto a las mujeres, pero todavía nos falta, todavía dentro de nuestras instituciones encontramos personas que no están comprometidas, que no están empapadas con el tema, que les falta esa capacitación y que pues ahí estamos nosotros latentes, ¿verdad? Observando, a ver, así es. Ella ve que nuestra fiscal está muy al pendiente de eso, que acaban de terminar los cursos de derechos humanos, claro, a todo el personal, ¿sí? Que siempre está al pendiente nuestra fiscal de que esa sensibilidad hacia el trato con las personas. Muy bien. Así es, bueno, pues fíjate, nuestra querida Ana Karen López de la Rocha, que la conocemos bien aquí en la Comisión de Derechos Humanos, que es una chica trans, ella lamentablemente pues fue víctima de violencia y presentó la denuncia en el Centro de Justicia de la Mujer y se le atendió con los protocolos para una chica trans. Excelente. O sea, estamos viendo los avances, ¿no? Y los avances en hechos, ¿verdad? Y otra cosa muy importante que también pienso, nos hemos direccionado muchísimo a lo que es la mujer, a lo que es el género femenino, pero también tenemos que ver hacia dónde están los victimarios, no olvidarnos de eso, eso también lo tenemos que trabajar. Las nuevas masculinidades, yo no digo nuevas masculinidades, porque los masculinos siempre han tenido o masculinidades tóxicas o masculinidades más light, ¿no? Masculinidades con las cuales nosotros como mujeres podemos transitar con ellos, pero hay que trabajar esas masculinidades tóxicas que son las que nos siguen golpeteando, nos siguen violentando, ¿no? Y como sociedad, digo, pues está latente todo lo que nos ha perjudicado el machismo, la violencia. Claro, ¿no? Que sí. Entonces, que no nos olvidemos también de trabajar esos hombres. Y el machismo, como bien lo decía usted, no surge solamente en varones, sino también en mujeres, y el machismo lo fomentamos ambos géneros, y lo fomentamos cualquier persona, sí, ¿verdad? Sí, el actuar vivimos en una sociedad tan heteronormada que nos va generando este machismo y nos va poniendo unos sesgos y unos estereotipos a las mujeres, y esa carga tan fuerte con la que vamos transitando, ya más sumado la violencia de la que somos objeto, no es fácil ser mujer. Por eso somos considerados un grupo en situación de vulnerabilidad, por eso estamos en el foco. Yo siempre les digo, es que estamos en el ojo del huracán, ¿verdad? Te mueves poquito y hay peligro, y te mueves para el otro lado y también hay peligro, ¿verdad? Entonces necesitamos visibilizar ese peligro para las mujeres, ese peligro que está allá afuera y que surge en cualquier ámbito. Ya la ley lo prevé, ya cuando se habla de violencia contra la mujer, si vemos los ámbitos de la violencia,
pues prácticamente decimos, pues donde se encuentre la mujer va a poder ser violentada. Sí, los protocolos que se han marcado. Sí. Y es muy importante también pues hablar de que, como bien decía Selene, se ha avanzado en criterios no solamente en materia penal, pero también en materia familiar, ¿verdad? Como cuando una persona victimaria o el sujeto activo del delito, ¿verdad? Está en concubinato, son pareja y tienen en común hijos, y es quien ejecuta el delito de feminicidio, pues pierde todos los derechos sobre esos hijos, ¿verdad? Pierde otros derechos también, como, imagínense, ya la ley establece que pierde derechos esa persona, ese sujeto activo, por ejemplo, para la herencia. ¿Sí? Entonces, ¿por qué se contempla? Porque a veces leemos las leyes y decimos, ay, pues obviamente, pues como si la mató va a ir a pedir la herencia, ¿verdad? Pues se tiene que contemplar en nuestra ley, ¿verdad? Porque lamentablemente se dan casos en los que a lo mejor hubo una persona que vivía en matrimonio y entonces fue asesinada por su pareja, ¿verdad? Está compurgando una pena por feminicidio y quieren ejecutar estos derechos sobre los hijos, o quieren hacer parte de estos derechos de la sucesión testamentaria. Entonces, ya la ley lo contempla, nuestro código dice, pierdes esos derechos al ser así es, y lo marca. Delito, así es. Sí. Y la punibilidad del delito, ¿verdad? ¿Por qué? Así es. ¿Sí? Sí. Pues la Liga aquí nos puede hablar bien de ese tema. Porque... Sí, conforme como lo dijimos ahorita, ¿verdad? Que la pena es muy alta, de 40 a 60 años. Así es. Sí, por lo mismo. Sí, dicen en materia penal, los expertos en materia penal y en el derecho penal, dicen, bueno, es que se dice que aquí en nuestro país están prohibidas las penas que prácticamente te dejen toda la vida en la cárcel, ¿verdad? Sí, pero también tenemos que ver que la pena tiene que ser ejemplar, ¿verdad? Que la pena tiene que darse de tal manera que se vea que el delito fue grave, y que no podemos también en esa gravedad del delito, hablar de la prisión preventiva, ¿verdad? Que es una prisión preventiva oficiosa. Así es. Así es. El Ministerio Público tiene esa obligación, no es más que la obligación del Ministerio Público solicitar esta prisión preventiva oficiosa en el delito de feminicidio, y a su vez el juez tiene que hacer la valoración y decretar esta prisión preventiva. ¿Sí? Entonces, el delito del feminicidio, pues ya como englobando, ¿verdad? Esto que hemos platicado es un delito grave, indudablemente, que lacera nuestra sociedad, que nos lastima a las mujeres. Es un delito que tiene que visibilizarse, que tiene que dejar de normalizarse la violencia contra las mujeres. Creo que ese es su mayor aliado. El aliado del delito del feminicidio es la violencia tan normalizada en nuestra sociedad. Y el patriarcado, porque lamentablemente, todavía a estas alturas, pues a lo mejor hasta inconscientemente podemos decir, pero hay madres que empoderan muchísimo el patriarcado desde las mismas familias. Entre el patriarcado, la heteronorma, entre los estereotipos, entre el no respetar a la otra persona, entre malentender esta palabra de la tolerancia, que no es aguantar. Tolerar no es aguantar, tolerar es respetar al otro, y entre esta falta de respeto entre que somos seres humanos, entre que somos personas poseedores de dignidad, pues nos vemos inmersos en estos delitos tan lacerantes para nosotros. Y regresamos a lo mismo, ¿verdad? Por el machismo, ¿sí? Exacto. Por el machismo tan arraigado, y que se siente que la mujer es de su propiedad completamente, ¿verdad? De que no puede ver a la mujer que es independiente, que es inteligente, que puede trabajar y salir adelante por sí misma. Así es. Sí, que puede sacar a sus hijos sola también. Muy bien. Ese es el problema. Sí. Sí, esta parte de la igualdad entre hombres y mujeres tiene que ser sin duda uno de los puntos a trabajar para combatir el delito del feminicidio en nuestro país, ¿verdad? Entonces, pues no sé si quieran cerrar con algún comentario, licenciada María. Pues yo nada más decirle a todas las mujeres que somos iguales, que no permitan que la violencia hacia ellas, eso es lo que yo quisiera, y ni permitirla a sus hijos tampoco. Excelente. Sí. Selene, pues, por favor. Yo sigo en lo mío, sigo en mi trabajo, sigo haciendo los acompañamientos. La misma gente
pues me busca, creo que les doy esa confianza a través de precisamente de que se ha hecho muy visible mi trabajo, pero como yo siempre lo digo, los hechos hablan, ¿no? Pero también muy agradecida con esta fiscalía, muy agradecida con la LICMARI, con la LIC Salina, con las que he tenido mucha cercanía y han estado siempre allí. Y cuando, bueno, de repente no me pueden contestar una llamada, igual ellos me la regresan. Claro que yo entiendo que pues traen miles de casos, ¿no? Pero sobre todo que una fiscal me conteste a mí personalmente, o sea, pues es histórico para mí, como te digo, en 16 años de activismo, como te digo, pues estoy viendo estos cambios, ¿no? Excelente. Y aunque la gente de repente me critique, no, pues es que tú les echas, no. Es que yo les digo, sí, hay que señalar y criticar lo malo, pero también lo bueno. Exacto. Porque aunque sea su trabajo, aunque sean servidores públicos, esa es la diferencia, que realmente lo están haciendo, ¿no? Y yo exhorto a que todas las mujeres, las niñas que están pasando por algún tipo de violencia, se acerquen a la fiscalía, se acerquen a los centros de justicia, que pongan sus denuncias. A esos vecinos que están cerca de una mujer que está siendo violentada, de una niña que está siendo violentada, que denuncien, porque ahí puede haber la diferencia entre la vida y la muerte. Exactamente. Así es. Así es. Bueno, pues sin más, les agradezco el favor de que nos hayan acompañado. Es para nosotros un placer. Esta es su casa, la Comisión Estatal de Derechos Humanos la recibe siempre con el gusto de seguir coadyuvando con ustedes. Hemos estado ya en la lucha, ¿verdad? Constante, hemos compartido, hemos estado también en la academia compartiendo temas y es muy importante para nosotros como Comisión de Derechos Humanos sumar desde las organizaciones de la sociedad. Y déjame decir algo, que tú no lo vas a decir porque tú eres de la comisión, pero yo sí lo voy a decir. Esta Comisión de Derechos Humanos también es muy confiable. ¿Por qué? Ustedes sí me han hecho acompañamientos, ustedes sí se han involucrado en los casos, los casos que hemos traído de bullying hacia niñas, niños. La comisión ha estado allí, entonces también para que la gente confíe que realmente la Comisión de Derechos Humanos, que en la Comisión de Derechos Humanos tienen una institución aliada también. Muchísimas gracias. Pues esa es la idea, cada día informar más a las personas, que conozcan, que sepan que hay instituciones que pueden estar en protección de sus derechos humanos y para eso estamos desde la organización de la sociedad civil, desde los organismos autónomos y desde la Fiscalía General. Entonces, pues me voy a permitir entregarles un reconocimiento. Nos vamos a poner de pie. Muy bien. Y dice, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango otorga la presente reconocimiento a Selene Name Soto, presidenta de la Asociación Nosotras Nosotros Durango AC, por su excelente participación en el conversatorio Hablemos sobre el feminicidio, realizado en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y pues firma la doctora Carla Alejandra Obregón Avelar, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Muchas gracias. Selene, es un placer para mí compartir esta mañana contigo. Muchas gracias. Y también, por favor, la comisión de igual manera otorga el presente reconocimiento a la licenciada María de Jesús Ramírez Meléndez, directora de Integración Inmediata de la Fiscalía General del Estado de Durango, por su excelente participación en el conversatorio Hablemos sobre el feminicidio. También en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, firmado por la doctora Carla Alejandra Obregón Avelar, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. Muy amable, muchas gracias. Es un placer, como siempre. Gracias. ¿Sí? Y pues bueno, de esta manera concluimos este conversatorio. Estamos aquí pendientes de sus comentarios, de que compartan esta información. La idea es que cada día más las personas vayan conociendo sobre sus derechos, sobre cómo funcionan las instituciones, las organizaciones de la sociedad civil y el trabajo que tenemos aquí en la Comisión de Derechos Humanos. Les agradecemos de antemano que nos hayan acompañado y muchísimas gracias. Gracias. Gracias.